Durante casi 20 años, el estado de Washington vivió aterrorizado por un asesino invisible, un hombre que cazaba en silencio, que se confundía entre los demás y que fue capaz de quitarle la vida a decenas de mujeres sin que nadie lo descubriera. Su nombre era Gary Leon Ridgway, pero el mundo lo conocería como el asesino de Green River. Su historia comienza en la década de 1980, en el condado de King, al sur de Seattle, cuando varios cuerpos de mujeres jóvenes comenzaron a aparecer cerca del río Green. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de casos aislados, pero pronto la magnitud de los hallazgos reveló que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Las víctimas eran en su mayoría trabajadoras sexuales, adolescentes fugitivas o mujeres vulnerables que habían desaparecido sin dejar rastro. Ridgway se aprovechaba de su situación, las atraía ofreciéndoles dinero por servicios sexuales o transporte, y luego, en la intimidad de su camioneta o en lugares apartados, las estrangulaba con sus propias manos o con una cuerda, a menudo mientras mantenía relaciones sexuales con ellas. Después, arrojaba los cuerpos en zonas boscosas, carreteras abandonadas o cerca del río, dejando una macabra huella que pronto sería reconocida por todo el país. Lo más perturbador es que en muchas ocasiones regresaba al lugar del crimen días después, solo para visitar los cuerpos, moviéndolos de sitio o incluso realizando actos que demostraban una total falta de empatía y humanidad. Gary Ridgway había nacido en 1949, en Salt Lake City, Utah, y desde joven mostró una conducta inquietante. Fue un niño con bajo rendimiento escolar, con problemas de aprendizaje y un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Su infancia estuvo marcada por una madre dominante y un padre ausente, y con el tiempo desarrolló una relación distorsionada con las mujeres, mezclando deseo, odio y resentimiento. A los 20 años se unió a la Marina y sirvió en Vietnam, donde contrajo enfermedades de transmisión sexual, lo que reforzó su desprecio hacia las mujeres con las que tenía contacto. Al regresar, se estableció en el estado de Washington, trabajó como pintor automotriz en una fábrica de camiones y llevó una vida aparentemente normal. Se casó 3 veces, asistía regularmente a la iglesia y era descrito por sus vecinos como un hombre amable y tranquilo. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia común se escondía uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia moderna. La investigación del caso Green River fue una de las más largas y costosas en la historia criminal estadounidense. A principios de los años 80, los detectives del condado de King formaron la Green River Task Force, un equipo especial para atrapar al asesino. Uno de los miembros de ese equipo fue el famoso agente del FBI Robert Ressler, pionero en el estudio del perfil psicológico de los asesinos seriales, quien junto a John Douglas entrevistó incluso a otros criminales como Ted Bundy, buscando entender la mente del asesino del río. Bundy, desde la cárcel, ofreció sus teorías y sugirió que el asesino probablemente regresaba a las escenas del crimen, algo que luego se comprobaría como cierto. Sin embargo, pese a los esfuerzos, las pruebas eran escasas, el ADN forense aún no estaba desarrollado, y Ridgway supo mantenerse siempre un paso adelante. En una ironía cruel, incluso llegó a ser interrogado por la policía en 1983 y pasó un polígrafo, el cual superó sin problemas, lo que permitió que siguiera libre durante casi 2 décadas más. Mientras tanto, los cuerpos seguían apareciendo, enterrados, escondidos entre hojas, algunos con piedras sobre ellos, todos con signos de estrangulación. Ridgway escogía a sus víctimas con frialdad. Las abordaba en zonas donde sabía que nadie las echaría de menos de inmediato. Les ofrecía dinero o transporte, y una vez dentro de su camioneta, su comportamiento cambiaba por completo. Cuando terminaba, dejaba los cuerpos y regresaba a casa como si nada. Su segunda esposa años después relataría que él solía desaparecer por horas sin explicación y que tenía una obsesión con visitar los lugares donde habían aparecido cuerpos en las noticias. A pesar de estas señales, nunca fue detenido,
y el caso se fue enfriando con el paso del tiempo. La década de los 90 llegó con nuevas tecnologías, y aunque las pruebas se almacenaban cuidadosamente, todavía no había manera de vincularlas de forma definitiva con un sospechoso. Todo cambió en el año 2001, cuando la ciencia finalmente alcanzó al asesino. Gracias a los avances en análisis de ADN, las muestras recogidas de varias víctimas fueron comparadas con el perfil genético de Ridgway, que había sido tomado años antes por un antiguo arresto. El resultado fue concluyente, coincidía perfectamente. La policía lo arrestó el 30 de noviembre de 2001, en su trabajo, ante la mirada atónita de sus compañeros. Cuando comenzó el interrogatorio, Ridgway se mostró frío, casi sin emociones. Al principio negó todo, pero a medida que se le presentaban las pruebas, comenzó a hablar, y lo que dijo heló la sangre de los investigadores. Admitió haber asesinado a un número mucho mayor del que se sospechaba. En 2003 confesó oficialmente 48 asesinatos, aunque él mismo declaró que el número real podría superar los 70. Dijo que elegía a sus víctimas porque eran fáciles de atrapar y porque creía que la sociedad no se preocuparía tanto por ellas, una muestra clara de su desprecio y deshumanización. Durante el juicio, Ridgway aceptó cooperar con la justicia para evitar la pena de muerte. Llevó a los detectives a los lugares donde había escondido cuerpos, algunos de los cuales nunca habían sido encontrados. Caminaba entre los árboles con calma, señalando los lugares con precisión, como si se tratara de un recorrido rutinario. En diciembre de 2003 fue condenado a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de 480 años adicionales por los crímenes cometidos. Hoy, Gary Ridgway sigue preso en el Centro Correccional de Washington, donde pasa sus días en aislamiento, convertido en un símbolo de la oscuridad humana y del terror que puede habitar en alguien aparentemente común. El caso del asesino de Green River dejó una profunda huella en la criminología. Reveló la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, la importancia del ADN en las investigaciones modernas y la necesidad de comprender la mente criminal más allá de los estereotipos. Ridgway no fue un loco descontrolado, fue un hombre metódico, paciente, que planificó sus crímenes y supo ocultarlos bajo una fachada de normalidad. Su historia sigue siendo estudiada por criminólogos, psicólogos y fuerzas policiales de todo el mundo, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por lo que representa, la capacidad humana de la maldad bajo el disfraz de la cotidianidad. Gary Ridgway no era el extraño peligroso del que todos desconfían, era el vecino amable, el compañero de trabajo que saludaba por las mañanas, el hombre común que, tras cerrar la puerta de su camioneta, se transformaba en el rostro del mal.